Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Eliel Leonardo. No es que llegue tarde, o bueno, sí, llegamos tarde. Digo, vi la película en su momento, una batalla tras otra, pero creo que también las películas hay que digerirlas, hay que respirarlas, hay que apreciarlas si es que nos gustó, o hay que sustentar muy bien cuáles son nuestras emociones o sentimientos o pensamientos en caso de que no nos haya gustado. En mi caso es una película que me gustó, de verdad, la pasé muy bien en la sala y por ende dije, me la quiero llevar un rato a mi casa, tenerla, procesarla y decir, bueno, ¿por qué me gustó tanto? Y en función de eso, es que hasta ahora entrego precisamente la crítica de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. ¿Qué estamos viendo? Bueno, una historia donde se nos reafirma algo que ya sabemos que pasa en Estados Unidos, que es su obsesión por concentrarse en buscar enemigos, basada en la novela de Thomas Pynchon. Bueno, nos remite a la novela nos puede remitir a aquella década de los 80 con Ronald Reagan, donde el enemigo a vencer era el tema de las drogas. Paul Thomas Anderson lo adapta a una actualidad que, aunque no se nos especifica detenidamente en la película, interpretamos que son los tiempos que corren y donde vemos que ahora el enemigo, bueno, son los inmigrantes, ¿no? Entonces, digamos que cambian los propósitos de las mentes de los conservadores para mantenerse en la paranoia, en su paranoia eterna, por tratar de justificar cualquier ataque, por tratar de justificar también la protección de la gran nación. Esta nación que continuamente, desde su óptica, está en progreso, mientras que la vida real, y aún así también la ficción, nos demuestran lo contrario. ¿Cuántos de ustedes no salieron de la sala preguntándose a qué género pertenece la película? ¿Qué vimos? ¿Un melodrama? ¿Un thriller? ¿Un western moderno? ¿Una comedia negra? ¿Un cóctel de todos estos géneros? Creo que ahí está parte de lo exquisito de la película, el hecho de que es un poco indescriptible en cuestión del género e indescifrable también a partir de los géneros. Y si es inclasificable, se vale agradecerlo porque entonces también la película nos está reflejando lo que proyecta Estados Unidos desde su interior hacia el exterior, desde este gobierno trumpista hacia el plano internacional, porque pasa todo, realmente pasa todo al interior de esta nación bajo el gobierno de Donald Trump, donde nada se puede definir con cierta precisión y exactitud, donde lo irreal se convierte muy real y donde lo real parece demasiado real. Diariamente recibimos, escuchamos o vemos noticias de lo que acontece en la vida de Norteamérica y hay situaciones que de verdad son tan inverosímiles que dan risa cuando a veces son de suma gravedad o viceversa. Terminamos absorbiendo con cierto tono melodramático aquello que es netamente burdo, risible. ¿Qué es qué? ¿No? O sea, incluso se llega a perder eso sobre la situación actual de Estados Unidos. ¿Qué es risible? ¿Qué es melodramático? ¿Qué es trágico? ¿Qué se puede tomar en serio y qué no? Y creo que el hecho de que no podamos clasificar la película dentro de un género, les digo, vale la pena percibirlo así, al menos para mí, porque también Paul Thomas Anderson termina pitorreándose, termina de verdad riéndose de ambos polos, de ambos extremos con que se está observando y con que se está luchando al interior de esta nación, ¿no? Cualquiera de los frentes políticos, sociales y culturales que manifiesta aquí le parecen risibles y nos lo está aventando así, ¿no? O sea, como cuál de los dos es el que vale la pena, cuál de los dos es el que tiene la razón, cuál de los dos va en decadencia. ¿Realmente alguno está proponiendo o haciendo algo? Creo que ese cotorreo que se trae Paul Thomas Anderson va de la mano con el hecho de dejarnos a nosotros, ustedes reciban el género que quieran, pónganle los adjetivos que sea, porque aquí, tanto en la realidad de mi país como en la ficción que les estoy contando, nada, nada es por sí mismo descriptible. Detrás de, hay algo bien interesante que tiene que ver con el montaje. A mí en lo particular me gustó el montaje, cierto. Yo sé que a algunos de ustedes la película les pareció extensa, larga y aburrida,
pero detrás de ellos se olfatea a un editor, a un montajista que huele perfectamente a su director, que lo entiende, que lo lee, o sea, parece que lo conoce desde que es niño. Y aquí el montaje corre a partir de Andy Jurgensen. Andy Jurgensen comienza a trabajar con Paul Thomas Anderson a partir de Licorice Pizza, película extraordinaria y notable de Paul Thomas Anderson. ¿Y qué pasa con Andy Jurgensen? Que él se fue formando, él se fue forjando de la mano de Dylan Tichenor, antiguo editor de Paul Thomas Anderson. Es decir, estamos viendo la evolución de alguien que se dedica a ese arte que es la edición, a ese arte que es el montaje, y que no se trata nada más de pegar escenas y de pegar secuencias, sino de comprender, por un lado, la obra que tiene ante sí, en este caso desde un plano visual y audiovisual, y por el otro lado, meterse en la psique, meterse en las emociones, meterse en la piel del director para leerlo, para descifrarlo de la manera más perfecta posible y poder transmitir en pantalla a través del montaje lo que la cabeza quiere contar. Y aquí Andy Jurgensen nos demuestra dos cosas. La primera es lo bien que le aprendió a su maestro, a su antecesor, a Dylan Tichenor, y lo bien que ha aprendido con un director como Paul Thomas Anderson. Entonces, para quien esté estudiando en edición o montaje, aquí estamos viendo y detectando cómo un alumno va aprendiendo de sus maestros, cómo un alumno también va depositando parte de su toque en la filmografía del realizador que lo ha elegido, cómo se entrega a la obra y cómo sabe responder a lo que el director confía que es capaz de resolver. Creo que aquí estamos viendo también esta parte de Paul Thomas Anderson detrás, que es la formación de un montajista o de un editor. Y por último, me detengo mucho en una frase que se pronuncia al principio de la película y que la expresa Trinity. Ella dice que la violencia revolucionaria lo es todo. ¿Realmente lo es todo? Y es que a partir de esa pregunta vamos a ver un montón de situaciones, una batalla tras otra, para tratar de comprender si lo es. Digo, ya al final, el propio Paul Thomas Anderson, a través del personaje de Leonardo DiCaprio, con una carta, ustedes ya sabrán quién escribió esa carta, nos da un poco de esa respuesta, ¿no? En verdad, la violencia revolucionaria lo es todo, pero también al mismo tiempo, detrás de esa pregunta, hay algo que asoma el director, que es algo en lo que confía, que es un panorama esperanzador. En este caso, a través de, a través de Willa, una chica que ha crecido con una versión casi mítica de lo que es la figura materna y con una figura presencial paterna que tiene muchos puntos cuestionables, por supuesto, pero que está presente y con una ausencia materna. En estos contrastes de lo que ella puede percibir como un núcleo familiar, como una familia disfuncional, netamente rota, de tener una madre fantasma, de tener un padre presente, hay una esperanza. Y nosotros como espectadores, tras bambalinas de esa esperanza, también nos estamos respondiendo y estamos atendiendo a esa frase que de golpe nos suelta Trinity al principio, que es la violencia revolucionaria lo es todo, una frase de la cual se desprende todo el caos que vemos posteriormente. Creo que esto también es interesante de atender, porque probablemente pensemos que la película no trata de nada, pero también ahí se nos está asomando no solamente la maternidad, sino el tema de la paternidad y de qué es lo que nos quiere decir Paul Thomas Anderson con relación a la esperanza, y en este caso la juventud, personificada por Willa.